profesor Ángel Schoenberger. No sé si me ayudas, quieres presentarte tú un poco más. Bien, hoy quiero comenzar con presentándome primero un poco de historia para los que no me conocen, los que me conocen me van a escuchar de nuevo, pero siempre uno agrega algo o recuerda algo que la gente no se acuerda, ¿no? A mí me gusta más bien contar más quién soy, es el proceso, digamos, por el cual yo he vivido este proceso de diálogo a mí me parece sumamente enriquecedor, ¿no? Yo les he contado que al ser profesor de una institución pequeña acá en Tucumán, que quiso unirse a otras instituciones evangélicas en el país, eso me permitió estar en vínculo con profesores de otras denominaciones evangélicas tanto del país como de otros países, porque esa institución que se llama ASIT reúne a Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y faltaba Uruguay no, pero nunca hubo, en el momento por lo menos que yo estuve. Y había, como dije, profesores de distintas instituciones. Y esa fue mi primera experiencia que a me gustó porque nunca había estado vinculado más que muy poco ocasionalmente con algún otro de otra denominación. Siempre he estado estaba hasta ese momento en el ámbito de mi denominación en ese momento, que era bautista. Entonces eso a mí me hizo apreciar un aspecto esencial, que la unión más que de conceptos, de ideas respecto a la teología, a las creencias, la unión se da en el campo más bien eh, práctico, ¿no? En este caso, la educación. Entonces, no íbamos a compartir qué creencias tenemos, sino cómo trabajamos en el ámbito educacional, los recursos que tenemos, los problemas que tenemos, cómo se solucionan, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para mí fue muy rico empezar con ese encuentro de profesores de distintas denominaciones. A ver, perdón, hay alguien que está con ruido, voy a tratar de apagar. Un segundo. Ahí está. Este, Y entonces, eso me ayudó mucho ya desde ese momento, estoy hablando allá por los años 80 eso, a encarrilarme en ese aspecto de cómo es el diálogo, qué importa del diálogo, ¿no? Años después ya empecé en Tucumán a relacionarme ya con la Iglesia Católica, en el ámbito ecuménico y con otras denominaciones también evangélicas, y fui creciendo, incluso hasta hice una historia del ecumenismo, me puse a escribir una historia de ecumenismo, sacando información de otros autores, incluso que ya habían escrito algo, no había demasiado escrito específicamente como un libro del ecumenismo. Entonces yo hice una especie de trabajo, de ensayo, que también me fue de mucha utilidad de ir entendiendo los procesos de estos encuentros que en el ámbito ecuménico habían empezado las intenciones ya hacía 200 años atrás, pero se plasmaron recién después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. Allí empezaron esos diálogos a nivel mundial. Y posteriormente, ya en 2010 me empiezo a reunir con con el diálogo interreligioso y un poquito después, no tengo la fecha exacta, pero por ahí 2011, 2012, con este diálogo judeo-cristiano. Y
y algo que, digamos, yo saco de como esencia de todo esto, ya lo que dije primero, esto de poder hacer cosas juntos, que lo logramos hacer en el diálogo interreligioso, gracias a Raúl en gran parte, que también tenía esa meta en mente de que hagamos algo bien por el otro. Y siempre se hizo alguna actividad así. Más allá de solamente la convivencia o el encuentro, el diálogo, el conocernos, que no es malo en sí, pero eh, lo más, lo más rico para mí es esto de poder hacer cosas juntos. Y el otro elemento es el entender que otra vez no tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestra personalidad, de cómo vamos entendiendo las cosas, cómo las comprendemos y cómo nos queremos imponer o no frente al otro, porque eso es parte de la personalidad. Y uno lo es, lo capta en los diálogos y especialmente en algunos casos, a veces ha pasado así como que alguien no quiere torcer el brazo y quiere decir, no, yo pienso eso. Gracias a Dios en este grupo hemos crecido muchísimo en ese aspecto, eso lo comentaba el otro día en una reunión, que hemos ido madurando en saber escucharnos sin necesidad de querer imponernos, porque así es de simple la cuestión. Es algo en el que tenemos que entender que no venimos para convencer a nadie, sino simplemente para conocer, entender y comprender a la otra persona por qué cree, por qué llega a ese punto de su historia, ¿no? Y quiero en esta introducción agregar algunos puntos más que también tienen que ver con esta comprensión, especialmente en nuestro campo bíblico judeo-cristiano que tratamos de incursionar en el campo bíblico, es que la información que tenemos bíblica, la poca, porque relativamente es poca la información independiente que a veces tenemos, aparte de las mismas escrituras, que nos llega respecto de los tiempos del primer siglo, de la época esta que nosotros generalmente hablamos, es incompleta y muchas veces nos llegan como hipótesis, como posibilidad. Así que uno de los lenguajes que tenemos que utilizar también en este campo siempre es la posibilidad que sea así. Pero ¿por qué? Porque justamente cuando uno está estudiando los distintos autores ve que opinan diferente y a veces totalmente diferente, lo opuesto, uno o de otro. O sea, y se basan en los mismos datos prácticamente. Así que es la posibilidad de que esto sea así, ¿no? Este entendimiento. Con los años se pueden ir confirmando algunos aspectos, pero siempre seguimos con ciertas cosas incompletas, dudas, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con autores y fechas, y tenemos que ser cautelosos entonces en esas afirmaciones. Otro aspecto es que nosotros podemos leer la Biblia completa, pero eso no fue posible sino recién desde el siglo cuarto. Y a veces creemos, porque uno ha escuchado a veces frases como diciendo, sí, pero acá este autor dice esto, lo otro, sí, pero entre ellos no sabían que se lo decía. No había esa facilidad que tenemos nosotros de dar vuelta a las páginas y ver qué dice el otro autor. No, eso empieza a existir desde el siglo cuarto y para un reducido grupo de personas, especialistas o los que tenían deseos de tener las escrituras y tenerlas en sus propias bibliotecas, que tenían dinero, ¿no es cierto? Porque esas transmisiones eran por manuscrito, ¿m? Así había que hacer copias, eran costosas y entonces, no en todas partes podía verlo. Esto era, como digo, muy reducido y algunos pocos lo tenían. Así que ese elemento que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos lo que decimos lenguaje común,
la información del diario del lunes, ¿no es cierto? O sea, tenemos información hoy que es relativamente reciente que la tenemos, porque estamos hablando de los últimos 200 años, de 2000 años de cristianismo y más 2000 años más de la historia judía. Tenemos recién la información que nos está llegando de los últimos siglos, los últimos 2 siglos, y especialmente el último siglo, ¿no? Todavía no hemos llegado a un siglo de algunos documentos muy importantes que nos han acercado. Otro aspecto que los historiadores marcan, que es todo importante, es que el- la- lo que sabemos de algún dato que nos llega, una información histórica, es específica de ese lugar, pero no necesariamente era todo, en todo el Imperio Romano o en toda Judea, es decir, era en algún lugar de donde tenemos la información, pero justamente por las distancias que había, la información llegaba con mucha diferencia, ¿no es cierto? En caso de que fuera una información que saliera, que tuviera intención de llegar. Pero otras que simplemente sucedían y no tenían intención de llegar, podían demorarse muchísimos años en que otra comunidad, en otro espacio, en otro lugar se entere. Entonces, es muy importante tener en cuenta que algunos incluso hasta ni se enteraban de lo que sucedía en otra parte en otra ciudad, de todo este recorrido que especialmente los autores del Nuevo Testamento van a hacer a través de las misiones y eso, ¿no? Y por último, quizá el punto más importante de esta introducción, que lo venimos repitiendo hace mucho, especialmente Marcelo, el cristianismo primitivo fue plural como lo era el judaísmo de esa época. ¿Qué queremos decir con eso? Doy un ejemplo, el mismo canon, tanto el Tanaj como del Nuevo Testamento, refleja esa diversidad. No piensan lo mismo los autores del Nuevo Testamento ni los autores del Antiguo Testamento, hay una variedad impresionante. No hay intención de tener un pensamiento único, todo lo contrario, se trata de respetar diferentes puntos de vista con algunos aspectos que les unen. Y las distintas corrientes eran intentos legítimos de interpretar, en el caso del Nuevo Testamento, a Jesús dentro de contextos diversos, de situaciones distintas. La tendencia posterior de la Iglesia, desde el siglo IV especialmente, pero ya venía vestigios anteriores, hasta el día de hoy, tendió a deslegitimar la posición que otro tiene como cristiano. Tendemos a una verdad única y verdadera. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que es, desde el punto de vista bíblico, un error, porque la Biblia tiene su diversidad. Y obviamente hicimos lo mismo y con más motivos con las comunidades judeo-cristianas del siglo I, con las que nos fuimos distanciando, especialmente a través del tiempo. Digo una última palabra con respecto a esto, quizás no todos saben que la palabra católica, que fue una palabra que el cristianismo adoptó desde antes del siglo IV posiblemente, dio ese énfasis en la unidad, pero unidad entendida como uniformidad, que todos sean o piensen iguales. Pero la palabra católica proviene de un término que significa según el todo y implica que una unidad que existe dentro de la diversidad de perspectivas y contribuciones. No es que tiene que ser iguales, sino lo contrario, es una unidad diferente dentro de otras unidades. La verdadera catolicidad en ese sentido incluye una pluralidad de visiones que la universalidad, que es lo que traducimos la palabra católico como universal, tiende a excluir o sumergir bajo una sola cúpula dominante. Y con el tiempo ocurrió una simplificación. Se leyó a Pablo como centro interpretativo, se armonizó artificialmente la tensión fe-obras, se interpretó a Santiago, que vamos a hablar ahora, como correctivo menor. Incluso en la Reforma Protestante, Lutero subordinó la Carta de Santiago teológicamente a un punto hasta de tratarla muy mal. La historia dogmática tendió a organizar el canon alrededor de un eje dominante.
que fue el tema de la justificación, de la gracia y de la cristología. Y eso redujo, y encima la cristología ontológica, o sea, del ser, ¿no? Y eso redujo la percepción de pluralidad original. Esa es la introducción que quería hacer. ¿Están todavía? Porque no los veo. A ver, ahí está. Bien. No, no sé por qué había quedado Antonella como la única de visible. Ahora sí voy a mostrarles una herramienta que puse, que armé para referirme específicamente a la Carta de Santiago. Y así, vamos a ver si se puedo ampliar este. Hay un lugar donde se pueda. Creo que ahí. A ver. No. Bueno, lo dejo ahí. Este, el cristianismo, el título que pongo aquí, el cristianismo que nunca abandonó al judaísmo, sería la Carta de Santiago para mí. Es muy interesante, para mí me impactó. Yo lo estuve estudiando, este libro, esta carta, este escrito, hace muchos años, ya ahora como 8 años, y fue un aspecto que me impactó en ese momento y por eso quería traerlo hoy, ¿no? Eh, Decimos Santiago, pero en realidad la palabra griega es Jacobo que aparece en el escrito y por las cuestiones de las traducciones a distintos idiomas, quedó Santiago en castellano. En inglés es Jaime, es Jane, así que va cambiando la cuestión. Y es un cristianismo fiel a la ley, es lo que está indicando, digamos, el texto en sí, ¿no es cierto? Fíjense que incluso las expresiones está escrito a las 12 tribus en la diáspora. O sea, es una expresión muy, muy hebrea, ¿no es cierto? Símbolo de las comunidades judeos-cristianas dispersas, ¿no es cierto? Se usa como simbología en este grupo, esta nueva comunidad que estaba surgiendo, ¿no es cierto?, dentro del judaísmo. La salvación se atribuye a Dios, no se menciona ni la cruz ni la resurrección, y es un judaísmo mesiánico, evidentemente, por algunas expresiones que vemos. Jacobo posiblemente sea otra vez, hablando de lo que hablaba hace un rato, de datos históricos, no hay ninguna certeza, pero recién el primero que dijo que era el hermano de Jesús es Orígenes, o sea, 200 y pico de años después. Que el líder de la iglesia de Jerusalén se supone que es el Jacobo que aparece en el escrito de Hechos, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue escrito? Esa es otra gran discusión, pero hay diversidad, depende del punto de vista que se lo mire. Si pensamos que es un escrito, como estoy diciendo, de un grupo originario, digamos, del comienzo del cristianismo, que todavía tiene las marcas del judaísmo muy, en su relato, se tiende a pensar en los años 50, ¿no es cierto? Algunos hasta antes. Pero otros piensan que no necesariamente el escrito, porque hay que diferenciar de escrito, de lo que está hablando el escrito, digamos, de qué temática, pudiera ser un escrito posterior que está haciendo referencia a un grupo que quedó un poquito con esa línea, con ese pensamiento, que los historiadores piensan que justamente la comunidad de Jerusalén fue la última comunidad de este grupo de seguidores de Jesús que salió de su fuerte judaísmo, ¿no es cierto?, de su percepción judaica como la tenían. Que eso se ve un poquito en la discusión de Gálatas, de Pablo con el tema de Pedro, que llegó con órdenes de la gente de Jerusalén justamente. Por eso se sospecha eso. Otra vez, son hipótesis, posibilidades. La identidad del documento judío-cristiano, fidelidad a la Torá vivida desde la fe en el Mesías, es lo que vengo diciendo hasta el momento, ¿no? El escenario, otra vez, interesante, se habla de una sinagoga de pobres.
que es el lugar de encuentro, ¿no? El contexto se habla de opresión económica interna, no de persecución imperial, no, eso no se menciona, pero sí aparentemente de terratenientes y jornaleros. Eso nos muestra un poquito, probablemente una comunidad a la que está dirigida, que no es la de Jerusalén, aunque sea Jacobo de Jerusalén, a una comunidad más rural. El conflicto, la fe no puede coexistir con el favoritismo. Fíjense, no tiene nada que ver con las obras, que es la discusión de Pablo. Y una cita importante, que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe. Por favor, alguno que tiene el micrófono prendido, que lo pueda apagar. Otro elemento interesante de la Carta de Santiago es que hace referencia a escritos antiguos, a uno de los escritos que no es canónico, pero Sirácida, sí, los Proverbios, que es canónico. Algunos piensan en el libro de sabiduría, que tampoco es canónico, y que va transmitiendo todo ese concepto judaico sobre la sabiduría y cómo responder a estos problemas que las comunidades estas tenían, ¿no? Y entre esos temas va a salir el control de la lengua, la brevedad de la vida, la verdadera riqueza, y una relectura de la misma sabiduría, ¿no? Y el sufrimiento no es castigo, es prueba para la madurez, ¿no? Aquí especificamos más esto, hay una sabiduría de abajo versus la sabiduría de arriba, ¿eh? Una democratización, entre comillas, obviamente, de la palabra del saber. Dios da sabiduría a todos, literalmente, no es propiedad de una élite. Y una advertencia, critica a los muchos maestros que usan el conocimiento para el poder. Y luego vamos a volver a esto, pronto para ir, todo tardo para hablar, y otras expresiones que van a referirse a cómo actuar en sabiduría, ¿no? El control de la lengua es la verdadera medida de la religión. La reflexión es: la verdadera sabiduría de arriba se manifiesta en humildad, servicio y no en dominación. Esto ya nos va dando la pauta, el tema. Fíjense que son temas de la vida y no de doctrina. Eso se va a ir marcando completamente. Aquí solamente una arquitectura, dice la carta, en sentido de cómo fue escrito. Es interesante. Fíjese que cuando dice a prima aquí, está diciendo que en el primer capítulo se van mencionando los temas que se va a tocar en la carta, y en los otros capítulos, lo que sería a prima, b prima, etcétera, se van tocando otra vez los temas más desarrollados. O sea, hay lo que llaman un quiliasmo, esto una manera de ordenar la carta. Y en el centro está Santiago 2, 1, 13, que para los comentaristas es el centro de la cuestión de la no discriminación. El corazón del mensaje no es teológico, es dignidad humana, todo gira en torno a cómo tratamos al vulnerable. Otro aspecto, también se usan elementos de los evangelios. Vamos a ver algunas citas. Y también probablemente alguno piensa que el texto que ya mencionó Marcelo en la última charla, la Didache, tiene que ver con esta cuestión, otra vez ética, con el comportamiento, etcétera. Por ejemplo, aquí están algunos textos. No jurar, que dice Jesús, no juréis en vano. Aquí dice: vuestro sí sea sí, que también Jesús lo dice en otro de los evangelios. Sed oidores y hacedores, acá también dice sed hacedores y no solamente oidores. Y Jesús habla de no guardar tesoro en la tierra, y va a extenderse bastante Santiago con respecto a que las riquezas no es algo bueno, ¿no es cierto?, que están corrompidas. Santiago aplica la ley del reino como la nueva ley de la libertad. Otro tema que toca dentro del campo de la sabiduría es el tema del mal. El mal, va a decir Santiago, no viene de Dios. El mal no es culpa solo de un demonio externo. El mal nace de dentro del deseo humano, la epithumia, que se llama en el Nuevo Testamento, de la palabra griega, que es deseo, no solo malo, sino también el deseo en general, pero específicamente cuando el deseo
es desordenado del ser humano, ese es malo. De ahí nace el mal del ser humano. No podemos culpar al destino, asumir la responsabilidad es el inicio de la sabiduría. Otro tema, la religión pura, que es muy interesante aquí, que dice, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, hacer justicia y servicio, guardarse en sin mancha del mundo, integridad y santidad. La liturgia verdadera ocurre en el servicio al necesitado. Y sobre Cristo hay algunas alusiones, pero muy sencillas, muy específicas y como títulos prácticamente, ¿no? Cuando él se anuncia como siervo de Jesucristo y el otro texto en capítulo 2, Señor de gloria. ¿M? Y una referencia en el capítulo 5 a la parucía, cuando venga el Señor. El buen nombre invocado en el bautismo también podría referirse a Jesús. Pero son más bien títulos que están, no está desarrollado. Eso llama mucho la atención para esta primera etapa probable de este grupo de cristianos, judeos cristianos. El otro tema es el juez a las puertas. Ah, no, acá lo está, perdón. Y ya para ir cerrando, eh, se va, se ha ido haciendo ya lo voy a mencionar, otro, lo tendría que haber puesto antes, un cambio a una manera distinta de ver hoy, ya lo vamos a mencionar, la carta de Santiago en un contexto latinoamericano, en donde estos de la justicia, como adoración, el jornalero de los obreros que han cegado vuestros campos, clama, dice Santiago 5:4, acumular riqueza a costa del pobre es insultar a Dios. Dios tiene una opción preferencial por los pobres, la fe, etcétera. Y esto fue retomado, obviamente, por las nuevas teologías de los últimos años. Perdón. Y finalmente, eh, una fe que actúa, es el énfasis especialmente de todo el texto, sed hacedores de la palabra y no tanto solamente oidores. Una invitación a la correcta práctica como evidencia de la fe viva y no tanto como hemos enfatizado en la historia del cristianismo, una ortodoxia, sino ortopraxis. Y termino con algunas conclusiones que ya no están en el escrito, pero sí están en lo que vengo charlando, ¿no? Santiago es uno de los escritos más judíos, voy a reafirmar algunos conceptos del Nuevo Testamento. No presupone ruptura radical con el judaísmo, no se define en oposición a Israel, no polemiza contra la ley, no abandona categorías sapienciales, o sea, de la sabiduría y proféticas judías. Entonces sí habla a cristianos, pero cristianos que todavía se entienden como parte de Israel. No estamos ante el cristianismo versus judaísmo posterior, sino ante una fase intrajudía del movimiento de Jesús. En ese sentido, también es parecido a la carta o el escrito de los Hebreos, que hemos hablado la otra vez, pero completamente el enfoque es otro, porque la carta de los Hebreos sí toca otros temas que son más polémicos, mientras que Santiago simplemente va a hablar de este aspecto práctico. Santiago no muestra interés en definirse frente al judaísmo, ni en polemizar con él, ni en construir una identidad alternativa. Eso sugiere o bien un momento anterior a la separación o bien una comunidad que no asumió esa separación como central, pensando que es un poco posterior a lo que habíamos dicho hoy. En ambos casos, el horizonte mental es intrajudío. La carta no es un tratado abstracto sobre fe y obras, es una intervención pastoral en un contexto de injusticia económica, desigualdad interna, tensiones comunitarias, presión cultural. Por eso la fe debe hacerse, debe obrarse.
Santiago preserva con mayor pureza la dimensión, como dijimos, sapiencial de la sabiduría profética, comunitaria, ético-social. Santiago refleja un cristianismo que no es dogmático, que no es especulativo, éticamente centrado, socialmente consciente, escatológicamente orientado y judío en su matriz. La carta está atravesada por la expectativa de un juicio cercano, reversión de injusticia, herencia futura del reino y finalmente venida del Señor. En este sentido, sí puede verse como una de las formas más transparentes del cristianismo judeo-cristiano temprano. Mientras que la línea de Santiago quedó menos central en la teología dogmática posterior, pero no desapareció, reaparece en movimientos monásticos, en los franciscanos, en los anabautistas y en lecturas actuales, contemporáneas. Santiago representa uno de los hilos más cercanos a su matriz judía profética y sapiencial, cuya centralidad histórica fue relativizada por el desarrollo posterior de la teología doctrinal. Interesante un dato, mientras en Europa se tendió a silenciar los pasajes más conflictivos en la liturgia, los pasajes de Santiago, especialmente sobre las obras y sobre el tema de los ricos. En América Latina estos textos sí fueron puestos en las liturgias, especialmente de las iglesias católicas y algunas protestantes, ¿no? Santiago no parece estar redefiniendo Israel, ya dijimos, más bien habla desde dentro de Israel. Y eso significa que la comunidad aún se entiende como parte del Israel histórico, no hay necesidad de elaborar una teología de reemplazo, no hay polémica explícita con el judaísmo. Y para ir terminando, dos cierres fundamentales. Uno, reiterar algo que creo que Pedro dijo en una oportunidad, cuando Santiago dice sed hacedores, está usando una palabra que en griego que posteriormente va a significar el acto de creación o el proceso de convertir algo que no existe en algo que existe. Y por eso esa palabra se va a transformar, te va a transliterar en castellano como poesía, ¿eh? Hacer poesía. Eso es interesante. Y esto sugiere que el cristiano no es alguien que solo acumula información, sino que es un creador o un realizador de la voluntad de Dios en la práctica cotidiana, ¿no? Así que una perlita que me pareció interesante recordar de nuevo, que este concepto de poesía está relacionado con este crear y este crear, ser creadores de la voluntad de Dios y no solamente oidores. Y por último, una preguntita para terminar. ¿Qué dimensiones del cristianismo primitivo habrán quedado menos audibles cuando la teología se sistematizó? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos, preguntarnos. ¿Qué dimensiones del cristianismo primitivo, como estas que vimos hoy, quedaron menos audibles cuando la teología se sistematizó, se dogmatizó? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por tu exposición o por tus dos exposiciones. Este, bueno, habitualmente yo, por coordinar la conversación, no me permito decir inmediatamente qué es lo que siento, reaccionar, espero a que alguien lo haga, pero como no veo manos levantadas, sí, ahí está Jaime, bueno, entonces me guardo para después. Adelante, Jaime, te escuchamos. No, Jaime, está muteado, está el microfonito atravesado por una línea roja. Si puedes desmutearte, así te oímos. Adelante. Ahora sí.
Es una exposición asombrosa. Me dejó absolutamente mudo, pero me agregó tanta sabiduría, tanta responsabilidad frente a cosas tan valiosas que no puedo menos que agradecerte, querido amigo Ángel. Es algo angélico lo que acabas de hacer. Así que este es un trabajo fantástico que hay que repetirlo después, hay que volverlo a escuchar 2 o 3 veces para poder asimilar algunos conceptos que no son de la vida burguesa en que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, supongo que en otras partes del mundo, que tampoco la gente puede tener la intención y la sabiduría para buscar algo tan interesante y tan valioso, sobre todo en los momentos en que vivimos. Todo el mundo piensa que los momentos que vivimos son los más dramáticos. Y es verdad, porque el mundo es tan grande que en algún lugar están produciendo las peores maldades y no hay quien defienda al ser humano que tiene pocas capacidades de defenderse. Entonces estamos viendo un mundo tremendo que solamente lo asumimos como algo que ocurre, pero que no lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Tenemos la suerte de no estar en el frente de batalla, pero esto es asombroso y creo que cada uno de nosotros tiene 4 o 5 amigos que merecen recibir este mensaje y que lo van a agradecer. Muchas gracias, estimado Ángel. No lo digo como un elogio banal, porque eso sería degradar el nivel de este trabajo. Te llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y merece ser divulgado por gente que, aunque no crea en la unión del ser humano, merece escuchar que hay grandes santos o pensadores magníficos que han tenido las mismas ideas que nosotros tenemos, pero las han desarrollado de una forma sublime. Gracias, estimado Ángel. Muchas gracias, Jaime. Sí, Jorge Pleskov, por favor, te escuchamos. Eh, pero, ¿me escuchan? Está abierto el micrófono, sí. Bueno, Ángel, muy interesante, muy bueno. Lo corto es bueno, es doblemente bueno. En este corto momento que hablaste, pusiste sobre la mesa una, para mí, una sorpresa, que es cuando empecé a leer Santiago, me asaltó una pregunta. ¿Qué es lo que quería Santiago? ¿Quería cristianizar el judaísmo o judaizar el cristianismo? Porque prácticamente yo entendí que él en el fondo se mantenía dentro del marco del judaísmo. Y lo que lo ha hecho a él, digamos, lo que lo movió a empezar a alejarse, manteniendo la ética
y la moral judía en el fondo, en sus escritos, es la presencia de Jesús. Yo creo que el gran terremoto que ha tenido Santiago o Jacobo fue la presencia de Jesús. Él, desgraciadamente, aparentemente nació unos años después que Jesús ya no estaba en- entre los hombres. Pero a mí me planteó lo que tú dijiste un poco, Ángel, sobre la carta de Santiago frente al dogmatismo de la iglesia durante la historia a partir del tercer siglo, incluso el segundo siglo. Y como decía Jaime, es realmente una sorpresa que que el cristianismo primitivo se haya alejado tanto de su fuente, porque en el fondo yo veo la Carta de Santiago como representando a la fuente a la raíz del cristianismo. Muy interesante. Nunca se me había ocurrido leer realmente Santiago y me llevé una sorpresa muy agradable, más todavía con tu explicación, Ángel. Así que te felicito una vez más. Y en cierto sentido, tal vez nosotros estamos tratando de revertir este fenómeno en el grupo, que haya un equilibrio de conocimientos entre nosotros, que nos conozcamos bien y vamos descubriendo realmente cómo ha evolucionado tanto el judaísmo como el cristianismo hasta llegar a la época nuestra. Gracias, Ángel. Eso quería decir. Gracias, Jorge. Eh, Jorge, si puedes silenciar el micrófono hasta tu propia próxima intervención, eventualmente, ahí está. Gracias. Daniel, adelante. Estaba pensando en respecto a lo que dijo Ángel, que pienso que Angelito es una buena adquisición para este grupo. Es un buen embajador del lado evangélico, cristiano evangélico, eh, porque nos va a ayudar a disminuir nuestras rispideces, como la de Martín Lutero, que la llamó a esta epístola la epístola de paja, le puso Lutero, y no la incluyó en su traducción al lenguaje, al alemán, al lenguaje nativo que fue una buena idea de él, fue una gran idea de Martín Lutero, pero en su cerrazón de estas cosas, eh, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis no tuvieron suerte de salir en el orden que los tenemos ahora, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, sino que los puso medio de soslayo. Publicó, pero como diciendo, bueno, ahí las tienen, al que le gusta, léala, pero no se fijen mucho porque si le dan mucha bolilla van a eliminar la doctrina fundamental de la salvación por la fe en Jesucristo y no por obras de caridad. Hasta ahora permanece ese pensamiento en mucha gente, en muchos cristianos, el pensamiento de que prácticamente todo en la Biblia se resume a creer en Jesucristo y que esa es la única y exclusiva clave
de todo, de todo lo que llamamos evangelio, que básicamente es la puerta de entrada a la comunión con Dios, a la salvación, y que es, por otro lado, un concepto que es excluyente, más que incluyente. Y yo pensaba cuando hablaba Ángel, justamente en eso, ¿no? Que a veces no hay una discusión entre eruditos o personas o escritos, sino que hay una discusión entre los mismos conceptos. Hay algunos conceptos que están en disputa con otros conceptos y que las personas se toman de uno u otro y van interviniendo sin profundizar bien el sentido de los conceptos que aparentemente o realmente están en contradicción y eventualmente evaluarlos y juzgarlos para aplicarlos, para darles entidad y lamentablemente, en todos los temas doctrinales, y si quieren lo podemos sacar de nuestra cuestión que es básicamente religiosa, de fe, también en la preceptualidad política hay esto. Y hay personas que discuten algunos conceptos como, qué sé yo, eh, se me escapa ahora lo que estaba queriendo decir, pero en vez de pensar en un concepto y en el otro concepto, analizarlos, buscarle su historia y tratar de integrar, se frenan en un concepto, le dan una entidad que no tiene y simplifican todo. La ventaja de eso es que no hay que leer mucho y no hay que estudiar mucho, simplemente hay que repetir cosas. No sé si han visto algo de la doctrina de los testigos de Jehová, por ejemplo, que no sé si no salieron de los bautistas. Eh, Tienen esa idea. Si ustedes se fijan, es una idea de que lo básico que hay que creer es uno, dos, tres, cuatro y listo. Acá no hay otra cosa, no hay, lo demás es una discusión egregia de palacio que no sirve para nada. Y entonces se sobre simplifica a un solo concepto, que de paso es una característica sociológica de todas las sectas centran su pensamiento en una idea motriz. Por ejemplo, no comer carne, punto. Y entonces todas las denominaciones cristianas que conocemos han arrancado así, con algunos valores así que toman una fuerza extraordinaria y que después se van redondeando con el tiempo y con la aplicación, con la visión de cómo funcionan las cosas y qué cosas, no simplemente las que aparentemente chocan entre sí, sino también de ver, bueno, cómo juegan unas con otras. Ese es mi pensamiento sobre lo que acabamos de escuchar. Me encantó, Ángel, me encantó también el comentario que hicieron sobre él y estoy feliz de poder participar este día de hoy. Muchas gracias, Daniel. ¿Elsa? ¿Sí o no? Ay, no tenía trabajo. Muchas gracias, Ángel, por haber presentado, digamos, una visión amplia, profunda y didáctica de la Carta de Santiago. Y una carta que sí, que no guarda el prototipo de las epístolas en general. Él, como vos señalaste bien, le escribe a las 12 tribus de Israel. Y yo, desde los distintos enfoques que pueda tener, la valoro mucho como un instructivo docente, como una enseñanza práctica para la convivencia y para la vida de la comunidad. Y por otro lado, en el texto me encuentro con una realidad social
que perdura a través del tiempo. Muchísimas de las cosas que señala Santiago tienen un valor a través del tiempo y hasta la actualidad. Él nos está diciendo paciencia, tener paciencia, pero con obras. Es una paciencia operante. Apunta mucho a eso, a una fe con obras. Apunta a poner en obra la palabra, porque no basta con oírla. Y en nuestro tiempo, qué importante es eso. Somos repetidores de la palabra, pero pocas veces actuantes de la palabra. Y él nos dice que entre las obras, pues nos muestra obras como atender a los huérfanos, visitar a las viudas, que eran los más, digamos, abandonados en aquella época. Y eso me hizo acordar a lo que Jesús dice justamente en uno de los evangelios de días pasados de la Iglesia Católica. Él dice que al final de los tiempos, permítame que lo lea porque no quiero equivocarme, entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: venga, benditos de mi Padre, y recibirán en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso, me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Lo justo, bueno, no importa, pero lo que sí me importa es que Jesús permanentemente nos habla de una fe con obras, y él mismo da testimonio de eso. ¿Qué hacía cuando caminaba por las calles de Israel? Cuando recorría la Galilea, cuando recorría la Judea. Estaba permanentemente operando. Por supuesto que tenía sus tiempos de reflexión y de oración. Por supuesto que fue las 40 noches y 40 días al desierto en oración, y después le vino a consecuencia las tentaciones del demonio. Jesús, claro que oraba, pero Jesús hacía. Así que me pareció importantísimo todo lo señalado por Ángel. Y hay otra cosa. Toda vida, toda dádiva buena y bien, y todo lo perfecto viene de lo alto, nos dice Santiago. Como para no ubicarnos en esa convivencia, ubiquémonos, no nos jactemos. Y ser diligente para la escucha, tardío para hablar y tardío para la ira. Ese trípode me parece, por eso le decía, tan importante para nuestra vida de hoy. No es solamente una docencia de aquel entonces, es una docencia que la podemos aplicar tal cual está escrita en el día de hoy. Alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua. Engaña su corazón y su religión es vana, nos dice Santiago. Yo me dediqué más a esta parte de la carta porque me pareció tan propia del momento, porque desde la psicología, desde las instituciones de voluntariado, desde las instituciones religiosas, en general, hoy todos están poniéndole peso a la escucha más que a la palabra propia. Aprender del otro, escuchar al otro, entender al otro. Y creo que muchos de estos mensajes nos deja Santiago. Santiago nos da enseñanza para la convivencia. ¿Viene del judaísmo? Por supuesto. ¿Se enriquece también con el cristianismo? Por supuesto. Son confluencias, dos caminos, pero que confluyen muchas veces. No hay oposición. Jesús no vino a anular la ley,
sino a ponerla en práctica. Él lo dice. Gracias, Ángel. Muy importante, muy profunda, muy rica y muy para la meditación tu exposición. Gracias. Gracias, Elsa. Joel, ¿quieres aportarnos algo? Adelante. Sí, estaba por levantar la mano. Bueno, acá lo que de tu charla, la idea principal que rescato es cuando ser hacedores, ¿no? La práctica. Y esa es una de las principales eh, obligaciones del judaísmo. Hacer, nacer benishma, hagamos y escuchemos. Primero hagamos y después comprendamos de qué se trata. Principal acción. Lo principal es la acción. Está dentro de las obligaciones dentro del judaísmo. Nacer benishma. Eh, Después acá he visto también en la epístola de Santiago, eh, que habla también de lo mismo, ¿no? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso está acá en 2:26, ¿no? Y eso también es importante tener en cuenta, está en la misma línea, pero son perspectivas que nos están enriqueciendo sobre la importancia del hacer. No es suficiente la fe, ¿eh? Porque como un cuerpo sin espíritu está muerto, si la fe también sin obras está muerta. La fe no vale nada sin obras. Y creo que eso es muy importante, Ángela, de tu posición, ¿no? De esta obra de la Epístola de Santiago. Bueno, yo quería recalcar este puntito, porque el resto estuvo muy claro, muy bien. Muchas gracias también por lo que dijiste, Ángel. Gracias. Muchas gracias, Joel. Si me permiten, aparte de agradecerle y felicitarlo a Ángel, quiero comentar que hasta qué punto esta carta de Santiago yo la veo como una carta de alguien que no viene a abolir las enseñanzas de los 5 libros de Moisés y de los profetas, sino a darles cumplimiento, que desde mi poca comprensión de la historia y de la interpretación tradicional judaica de el Tanaj, yo siento que las cosas que dice Santiago son plenamente válidas y aceptables dentro de la práctica judía de hoy. Que alguien diga, la liturgia verdadera ocurre en la ayuda al vulnerable. Eso lo he leído con diferentes palabras, de diferentes maneras, en muchísimos textos judaicos. Y todo gira en torno a cómo tratamos a los vulnerables. Asumir la responsabilidad es el inicio de la sabiduría. Hay que ser tardío para hablar y tardío para la ira. Hay que ser hacedor de la palabra y no tanto oidor. Y bueno, San Jacobo, tal vez era debe haber sido un cristiano creyente y practicante. Me imagino que si no, no hubieran incluido sus escritos en el Nuevo Testamento. Me imagino. Pero en realidad es un judío, punto. 100%. No alguien que viene con una nueva ley a abolir
la anterior, sino alguien que viene a enseñar por amor, a guiarnos sobre cómo dar cumplimiento a aquello de no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, amar al prójimo como a nosotros mismos, que requiere de un pulimiento. Y bueno, para eso están estos maestros, para pulirnos con su enseñanza. Maestro judío, punto. Hasta ese punto lo oigo así. Nada, quería compartir esta sensación personal, ¿no? Veo que Elsa, ¿te desmuteaste o siguió desmuteado después de que te... No, quedó desmuteado. Ah, Perdón. ok. Bueno, y hay gente que no sé, no lo conoce, yo por lo menos no lo conozco, hay gente que tal vez está por primera vez, en fin, no sé si Silvia Franco quiere aportar algo o Francisco Coco Galindo, Orlando Vega. Perdón, Marcelo, Claudia tiene la mano. Claro, como está sin imagen, perdón, por eso no me di cuenta. Disculpas, Claudia. Adelante, por favor, la escuchamos. Perdón, perdón, ya la puse. Gracias, gracias. Sí, pues agradezco también, igual que los hermanos, esta exposición, Ángel, te agradezco, porque en ese ejercicio de ver las coincidencias, la continuidad, el paralelismo, incluso de entre judaísmo, cristianismo, en las enseñanzas que trae esta carta de Santiago, se abre precisamente ese camino de poder entrar en diálogo con otros pensamientos y entonces ir más allá aún, o sea, ya está mostrado el camino y entonces para mí fue una novedad que no se me había ocurrido. Siempre tomé la carta de Santiago como una llamada a que los cristianos hiciéramos lo correspondiente de acuerdo a nuestra fe, que fuéramos coherentes. Pero ahora viéndolo desde esta perspectiva, tratando de que sea un escrito en diálogo, me parece tan adecuado para entrar en diálogo incluso con los no creyentes. Porque como decía Elsa, hoy por hoy en nuestra sociedad contemporánea está muy demandado el escuchar, la búsqueda de coherencia en la vida. Y entonces tenemos a un montón de gente que se confiesa no ser creyentes y que tienen puestos los ojos sobre las religiones en el sentido de cuando no somos nosotros coherentes con lo que creemos, no lo hacemos. Y entonces ellos estarían encantados de ver en la carta de Santiago cuáles son esos puntos exactamente de lo que nosotros creemos que debemos de hacer. Sería un puente, un diálogo con ellos, porque ellos han pensado, los existencialistas, ateos, todo esto, que es necesario despojarnos de la religión porque la religión es un opio, nada más es algo espiritualoide y que no nos pone en concreto con los retos de la vida diaria y que hemos de buscar ser realmente el hombre, ¿no? El superhombre que dice Nietzsche. Entonces, cuando mostramos la carta de Santiago con estas exigencias en las cuales está realmente diciendo que no hay tal valor en una religión cuando no se lleva a la vida, entonces les podemos presentar, decirles esto, lo que efectivamente coincidimos con ellos en ese sentido. Nada que la religión nos enajene, que nos aparte de las realidades del mundo, de nuestro compromiso diario y nuestra solidaridad con todo lo que nos rodea. Entonces, pues, de nuevo, Ángel, gracias porque nos invitas a hacer un camino con este escrito y entonces también lo podemos utilizar y algunos fragmentos compartir en los grupos en donde tenemos personas que no son creyentes. No son creyentes y les va a gustar
escuchar de Santiago esas expresiones, ¿verdad? Pues es lo que quería compartirles, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, Jaime, ¿quieres agregar algo? Está muteado, Jaime, no te oímos. Ahora sí. Estaba saludando las expresiones de Claudia. Ok, muy bien. No sé, Silvia Franco, si quieres aportarnos algo, tal vez. Como no tienen, no se ven los rostros, me resulta más difícil adivinar si tienen ganas de hablar. JCGL, o Jaime Wilfredo, Antonella, Orlando Vega von Köhler, Marcelo Bazán, Javier. Bueno, en ese caso, Ángel, ¿quieres tal vez Orlando se está desmuteando. Sí, buenas tardes. Bueno, tengo un problemita estoy un poco constipado y estoy con problema en la cámara porque estoy desde el celular. Pero bueno, agradezco y muy buena la charla de Ángel, me pareció excelente. Y bueno, yo he tomado algunas cosas dentro de lo que a mí me parece que puedo expresar, si ustedes me permiten, es que creo que me ayuda mucho a redescubrir que nuestras raíces no son de ruptura, sino de una continuidad permanente. Y en esto creo que Santiago vibra la sabiduría de Israel y resuena la voz concreta de Jesús, llamándonos a una fe que se traduce en justicia y en misericordia. Una misericordia que, como bien decía la hermana, es en la escucha y en las obras concretas. Me parece de excelente idea que este diálogo nos permita no solo comprender mejor el pasado, sino también caminar juntos hacia una comunidad más reconciliada, especialmente cuando estamos llamados a una fe que se va a traducir en obras concretas de justicia. Y aquí veo que Santiago nos propone una coherencia concreta de creer y vivir de acuerdo con lo que creemos. Esto lo considero también en el marco de este diálogo, que puede tratarse como de un puente hermenéutico, si puede permitírseme el término, que nos permite reconocer las raíces compartidas y también repensar a la relación entre la fe y la praxis, que no sea una tensión en sí, sino como una integración dinámica, y tal vez allí radique la vigencia del ecumenismo. Bueno, eso es lo que más me llamó la atención, y después sí creo que la fe bíblica posee una dimensión performática. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que creer implica en mí y en el que tengo al lado un actuar permanente, ¿no? Y ese actuar no es solamente en una obra concreta de dar, sino fundamentalmente el hilo de oro que le llamo yo, que es la escucha del otro para poder entender y a partir de eso actuar y no imponer uno. Bueno, eso es un poco lo que me llamó a la reflexión de la exposición de Ángel. Celebro nuevamente me pareció muy productiva y muy buena la charla, concreta, cortita y muy fructífera. Y después lo que me parece, si usted me permite, es con respecto a la pregunta que hizo Ángel. Acá tomé la nota que dice: ¿qué dimensiones del cristianismo primitivo habrán quedado audibles, creo que dijo, cuando la teología se sistematizó? Menos audible. Menos audible, gracias por aclarar. Y yo creo que cuando la teología se va sistematizando y no
se cuida el retorno a la praxis de lo que Jesús nos pide, es decir, a la praxis concreta de Jesús, la dignidad humana corre el riesgo inevitablemente de convertirse en un principio abstracto. El cristianismo primitivo, en cambio, lo que hace es que proclamaba como acontecimiento que cada excluido, es decir, cada uno que estaba fuera del entorno, de la realidad que uno vive, ser reintegrado en una epifanía del reino. Eso es lo que yo humildemente creo. Y bueno, y por último, quiero expresar mi solidaridad a la hermana Claudia Tirado, que es mexicana, tanto humana como espiritualmente, en oración, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe para que ella los abrace en este momento tan difícil que está pasando México. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Orlando. Sí, adelante, Francisco Coco Galindo, por favor, lo escuchamos. Hola. ¿No? Bueno. Silvia Franco avisó que tiene problemas con el audio. No sé, Daniel Gaidú le mandó un mensajecito preguntándole si habla lengua de señas, pero necesitaríamos un intérprete de lengua de señas para que traduzca. Ángel, ¿quieres comentarnos qué te ha parecido la recepción, sobre todo de la segunda parte de tu exposición? Creo, de la primera parte, dijiste cosas también muy importantes acerca de la historia del diálogo y del ecumenismo, pero evidentemente nos pegó más fuerte el tema central de tu charla, que fue lo Pero a la segundo. vez tiene mucho que ver, por eso lo hice como introducción, especialmente el punto quinto, el último, que tiene que ver con justamente esta pregunta última que hizo referencia Orlando recién, y que no tomamos conciencia a veces hubo un autor anglicano, un obispo anglicano en una charla que me hizo pensar en esto. Él hablaba de cuatro parlantes que tenemos, hablando hipotéticamente, ¿no? Pero que de esos cuatro parlantes silenciamos algunos, le bajamos la voz y subimos otros demasiado. Entonces se produce un desequilibrio en este caso de la transmisión de la fe, por no escuchar otras voces, ¿no? Y fíjese, teniendo un ejemplo de la Tanaj, que hay más escritos, cuántas veces alguno de los profetas, de esos muy pequeñitos que tienen apenas un capítulo, ni sabemos ni el nombre siquiera, ni nos acordamos, pero por algo están. Hay algo en la tradición, en este caso judía, que pensó, es importante lo que nos está haciendo recordar este profeta o este escrito. Y lo mismo pasa con el Nuevo Testamento, pero el proceso histórico del cristianismo apuntó, en lo que decía en el punto 5, a unificar criterios. Y en ese unificar criterio pasamos la guadaña, pasamos la tijera y sacamos a gente permanentemente. Y es triste, pero lo seguimos haciendo hoy en nuestra vida cotidiana, sin hablar de cuestiones de movimiento, simplemente en lo personal. ¿Cuántas veces eh, no escuchamos la voz de alguno que piensa distinto a nosotros? Simplemente no la queremos escuchar y gritamos más fuerte, subimos el volumen gritando más fuerte para que nos escuchen a nosotros. Nos pasa en el campo religioso, nos pasa en lo cotidiano, en lo político y en cualquier situación que nos pasa en la vida. Es decir, subimos la voz para no escuchar al otro, el pensamiento del otro, lo que le pasó al otro, lo que quiere decirnos, ¿no? Para mí es la cosa más fuerte que a mí personalmente me toca de esta carta, de haber olvidado algo tan importante
del núcleo del judaísmo que sigue hasta el día de hoy, pero que ya nosotros habíamos tomado las aguas de ahí, pero hemos dado tanta énfasis a lo dogmático, a la doctrina, a las diferencias y todo eso, que le subimos tanto el volumen a eso que terminamos apagando lo más esencial, que como decía Joel recién, que es este hacer, esta construcción de la voluntad de Dios que en forma poética lo expresa el griego, ¿no? Un poeta que construye la voluntad de Dios, que es hacer el bien al prójimo, y especialmente este prójimo desvalido, este prójimo que nos necesita y que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Nada más. Y quizá termino con una oración pidiendo especialmente por la situación de México que nos comentó la hermana Claudia. Señor, estamos en un mundo lleno de injusticias permanentemente porque como seres humanos, como expresa la Carta a Santiago, el deseo humano nos pervierte, nos hace buscar las cosas que no son de la sabiduría de arriba, de lo alto, sino la de abajo. Y estamos llenos de esto en nuestro contexto permanentemente y en nuestra propia vida, agazapado permanentemente para no pensar en los demás. Y hoy ponemos la situación especial de México, que viene arrastrando desde hace muchos años esta cuestión del narcotráfico y en la que lamentablemente la realidad es que quienes los dejaron actuar son los mismos poderosos que por intereses económicos y políticos los van dejando actuar y hoy no saben cómo detenerlos. Señor, ten misericordia del pueblo que sufre estas cosas, que sufre no solo en México, sino en todo nuestro mundo. Está sufriendo este mal tan perverso de la droga y de todo lo que conlleva, Señor, este mundo de droga, de la prostitución, de la trata de personas, etcétera, Señor. Protégenos y especialmente protege a los más débiles. Amén. Gracias. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Amén. Shalom, shalom.